Vamos a ver estos versículos que habla la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Filipos. Si nosotros ponemos un panorama así de las cartas, ¿cuántas cartas escribió Pablo? 16. ¿Cuántas? A ver, por ahí dijeron 13. A ver, ¿cuántas dicen? Acá. ¿13? Ah, 13. ¿Y acá? Es que escuché aquí más de 13. Ya 13. Dejémoslo en 13, ¿verdad? Dice, ya. ¿Sí son 13? ¿Sí? No, digo que 16. ¿Hacemos el recuento? ¿Sí? ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pablo, ¿verdad? ¿Hechos? Pablo. No, Lucas. Ah, sí, Lucas. Entonces, desde Hechos, después de Hechos, comienzan Hechos. Y luego sigue Romanos. ¿Qué más? Primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Cuántas son? Ah, 13. Sí. Eso. Hechos no lo escribió Pablo. Es Romanos. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de las 13 cartas que escribe Pablo a diferentes iglesias, nos damos cuenta que hay situaciones diferentes. ¿Sí? Si nos vamos a la carta de Romanos, tiene diferentes situaciones. Y así, Galacia, Éfeso, Filipos, Tesalónica, y de hecho también a una no tanto como a una iglesia, pero sí le escribe a uno de sus hijos en la fe, que fue Timoteo, Tito y Filemón. ¿Ah? Y nos damos cuenta que en Filipo, o la iglesia de Filipos, que es la carta a Filipenses, nos damos cuenta, hermanos, yo no sé si tú has visto el panorama en el que estaba o en qué situación estaba Pablo. Muchas veces lo he comentado. ¿En dónde estaba Pablo? En la cárcel, ¿sí? Y él escribía y imagínate, no sé tú cuántas veces has leído algún post o algún mensaje de una persona que está deprimida, y lo primero que sube son imágenes tristes al Facebook, diciendo: la vida es muy dura, pero en algún momento todo cambiará. Y empiezan: ¿todo bien, amiga? ¿Todo bien? Y ya dicen por ahí: sí, inbox. Y ahí empieza, ¿no? Yo no sé si estas personas, qué bueno que no fueron las mismas que tal vez, o que tuviera la misma pensamiento Pablo. Pablo estaba pasando por situaciones difíciles, estaba en la cárcel. Imagínate si él tuviera un WhatsApp o tuviera Facebook. Los barrotes de la cárcel son los que te impiden a ser libre. Hashtag libres por Jesús. Imagínate cómo habrían sido esos mensajes si fueran como que en la actualidad. Qué bueno que estos hombres de Dios no fueron seducidos por sus emociones y por sus sentimientos. Y fíjate lo que dice en Filipenses 3:1: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. ¿Qué es lo que dice? Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y ahí hay un punto. No es un punto final, sino es un punto seguido. Porque escribe más adelante, dice: nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago
para proteger su fe. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es inamovible. Tu palabra que nunca deja de ser, nunca pasa de moda, siempre está vigente, siempre es una espada de doble filo, Dios. Y queremos que en esta hora la misma nos siga dirigiendo, nos siga dando dirección, Padre, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en cualquier área, Señor, en la que estamos tal vez languideciendo, fallando, debilitados, Dios. Que tu palabra, Señor, sea esa roca inamovible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que las cartas que escribió Pablo a las iglesias no eran como las de hoy. Hoy estamos inundados de muchas frases célebres que se escuchan bonito, que parecieran un coach, que parecieran que palabras que nos ayudan a la autoestima. Son palabras que, ay, tú puedes, campeón, campeona, todo. Y wow, qué padre, qué hermoso es el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo conlleva a un contexto. Todos podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero pocos pueden vivir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En momentos difíciles, ¿qué es lo que una persona cuando va manejando en su coche y tiene un percance, un choque, qué es lo que primero hace? Le llama tal vez a sus familiares o al seguro, ¿sí o no? Si hay algún problema, luego hablan a los familiares. Oye, ¿qué crees que pasó? Si alguien de los familia o de la familia está en el hospital, ¿qué hacen? Se empiezan a comunicar. Si un familiar fallece, ¿qué es lo que hace? Pues empiezan a ver los trámites para el entierro y todo eso. Son cosas difíciles, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios, aquí en este versículo, nos dice, nunca o siempre alégrense en el Señor. Vamos a ver el tema de hoy, que es la solución en los tiempos de crisis. Siempre va a haber una solución para esos tiempos de crisis. Y he venido hablando acerca de las crisis, qué es lo que tienes que hacer en los tiempos de aflicción, pero a veces nos encontramos con el problema. No sé si te ha pasado. ¿Qué pasa si tiembla? ¿Te quedas ahí? Si tiembla luego, corre. malditas, ¿para qué las quiero, verdad? ¡Bum! Pero a veces no vemos o no alcanzamos a vislumbrar lo que puede pasar, tanto para bien como para mal, porque tenemos el problema aquí y no podemos a veces meditar en las ventajas o desventajas del problema en el que estamos. Por eso cuando hay un problema en el matrimonio, siempre tendemos a solucionar o darle una solución bien pronta y decimos, así es esto y ya. Pero siempre en la palabra de Dios encontramos la solución en los tiempos de crisis. Y hay tres cosas que quiero compartirte el día de hoy, que la Biblia nos dice que no tenemos que hacer. No tenemos que hacer. Y escribe estos tres puntos y ahorita los vamos a ver. Pero ponlo en presente. Ponlo en presente, si ahí lo tienes en tu memoria, en tu mente. No me muevo, no me enredo y no me rindo. No me muevo, no me enredo y no me rindo. Tres cosas así bien sencillas que la Biblia nos dice que no tenemos que hacer. ¿Sí? No debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos menciona. El apóstol Pablo nos recuerda estas cosas
Porque ya conocemos dónde está nuestra seguridad, nuestro socorro. Y vamos a reflexionar en estas tres cosas que no tenemos que hacer en los tiempos de crisis. ¿Cuál es la primera? No me muevo. No me muevo. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Ahora, fíjate, vamos a ver cada una de ellas. En el tiempo de crisis, no te muevas. ¿Cómo? Como pareciera que es algo contradictorio, ¿no? Pareciera que me estás diciendo todo lo contrario. O sea que si me pasa algo, me debo de quedar quieto. No estamos hablando en el ámbito físico. No estamos hablando en el área espiritual. La Biblia dice en Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. En tiempos de crisis no te muevas. No te muevas, quédate quieto. Ojo, no te enconches, ¿verdad? Es que no tengo que hacer nada. Ya me dijo el pastor a través de un versículo que no debo de moverme espiritualmente. A veces hacemos todo lo contrario. La clave de la fortaleza del cristiano dice ahí, ¿dónde está su refugio? En Dios. Y no moverse significa no apartarse, no volver atrás. Y pareciera que hacemos todo lo contrario. En vez de decir, la Biblia me dice, no me muevas, no te muevas, pues yo me muevo. ¿Qué es lo que pasa cuando en la guerra los soldados están en plena batalla? ¿A dónde corren? Hay lugares en donde están ahí seguros. Recuerdo una película, no sé cómo se llama, ya me parezco a aquel que lee el libro, no se sabe, en la cual se desenvuelve todo en la trinchera, que se quedan dormidos y luego despiertan y tantito se asoman y están frente del búnker, y cualquier movimiento, un balazo. No recuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan? Son los japoneses, que cuando ya se ve el jefe, lo que hace es matarse solo. Igual. ¿Qué películas ve, pastor? Igual. Pero me gusta esta película porque se desenvuelve en la trinchera, nada más. Pareciera que es, pues, ¿qué pasó? O sea, la mayor parte de la película se desenvuelve ahí. Porque llega un momento en el que se turnan para dormir, para vigilar, y entonces en ese momento, pues, hay un momento de crisis, un momento difícil, porque están también vigilando de que no venga el enemigo y los mate a todos ahí en la trinchera. Entonces hay personas hay soldados que están cuidando y otros que están descansando, pero cuando descansan o se duermen, tienen pesadillas de que ya los agarraron, de que ya los mataron, y se despiertan agitados. Es un momento difícil porque están pasando algo fuerte. Y cuando hay una batalla, los soldados siempre van a ir y correr ¿a dónde? A la trinchera. Tú y yo, como hijos de Dios, no debemos huir porque pensamos que entre más lejos es mejor. Sí, sabes, ya sé cuál es. No se desenvuelve todo ahí en la trinchera. Ya recordé cuál es. No sé si has visto Hasta el último hombre. Y ahí es donde los van matando y este hombre va
por cada uno, pero en la otra parte se está ahí desenvolviendo en la trinchera y es cuando él se despierta y piensa que ya lo agarraron y es cuando ya tiene que actuar. Pero los soldados van siempre a su trinchera. Nosotros como hijos de Dios, ¿a dónde tenemos que ir? Nosotros somos personas vulnerables si estamos fuera del búnker, si estamos fuera de la trinchera. Y el cristiano, en vez de ir a ese lugar, a ese cuarto de guerra, a ese lugar de adoración, a ese lugar de oración, a ese lugar en donde está recibiendo el alimento, prefiere ¿qué? Alejarse. Por eso la indicación es: no te muevas. No te dejes de congregar, no dejes de tener comunión con Dios, no dejes de orar, no dejes de tener la lectura bíblica, porque un cristiano sin esas armas está vulnerable. Aunque la situación parezca estar muy mal, no te canses de hacer lo bueno, porque pensamos que ya de qué vale la pena. ¿Valdrá la pena seguir haciendo lo bueno? Sí. Dice la Biblia, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te apartes, no te muevas. La Biblia nos da una promesa en Éxodo 14:14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. No te muevas. No, es que corremos. Pareciera que corremos en ese camino correcto, pero no nos damos cuenta que nos estamos yendo hacia los terrenos del enemigo, porque acudimos a lugares que no debemos de hacer. Dice la Biblia, el Señor mismo peleará por ustedes. Solamente nos pide algo, ¿qué? Quédate tranquilo. No dejes de ir a la iglesia, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, porque todos pasamos por dificultades, hermanos. Yo no creo que aquí todos estemos bien. ¡Ay, qué padre! Todos estamos pasando por enfermedad, problemas económicos, matrimoniales, laborales, personales, existenciales, ¿sí? Pero la Biblia nos dice, quédate tranquilo. Dice la Biblia en segundo libro de Crónicas 20:17, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense. Y aquí la indicación es, toma tu posición. Desde la escuela dominical se nos ha enseñado, o Viper nos los enseñó, o tal vez algún día lo escuchamos, que somos soldaditos, ¿sí o no? Ya hasta lo decimos, pa. Y aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, o sea, nos está diciendo, dice, soy un soldado soy de Jesús. Eso. Y lo cantamos, soldado soy de Jesús. Pero cuando vienen los problemas, no vamos a nuestra posición. Nos quedamos ahí, yéndonos a otro lugar. Dice, y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen en esto que dice la palabra? Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Solamente toma tu posición. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Si la mujer sirofenicia no le importó que le dijeran perrilla, Jesús le dijo, ¿no es bueno tomar el pan que de quiénes? Dice, pues hasta los perros, dice, comen
de las migajas. No me importa. Toma tu posición como hija, como hijo. Dice la palabra de Dios en Salmos: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El ungir la cabeza es de autoridad. Y el aceite significa cobertura, que está sanando heridas que tal vez en la vida nos llevamos, porque Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Ven? Y dice otro versículo, Salmos 46:10: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que tú y yo no tenemos que hacer. No movernos. No movernos. Vamos acá. No te muevas. En tiempos de crisis, ¿cuál fue el punto número 2? Enredos. No me enredo. O sea, no te enredes. Ibas bien. Y esta imagen me gusta, porque está aquí bien. Pero acá ves que está ahí todo enredado. Y a veces vamos caminando bien, pero luego nos enredamos. Dice la Biblia, Eclesiastés 4:12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La palabra de Dios nos enseña en este versículo: el hombre se enreda y es enlazado en el tiempo malo, en los momentos de crisis, momentos de adversidad, tiempos de crisis económica. Imagínate, se está pasando por problemas económicos. La solución será endeudarse más. Igual y sí. Si hay problemas económicos, ¿es bueno seguir comprando cosas? Por eso digo, seguirse endeudando, no pedir prestar dinero. Y a veces, si no se soluciona esto de los préstamos de dinero, y han sido un problema tras problema, se enreda uno más pidiendo más dinero y solamente tapo y no soy buen administrador. No te enredes más. Hay que solucionar. Y a veces hay una situación ahí difícil cuando alguien se enreda también donde no se debe de meter. A veces hay problemas en la casa, en el matrimonio, y luego se mete en negocios que no son legales. Si son ilegales, y por lo tanto ya se enredó en eso. Y después de esos problemas legales, ¿dónde va a afectar? Toda la familia. Ningún negocio ilegal para obtener dinero es cosa justificable. Vamos acá, hermanos. El pecado nunca es justificable. Lo hice por...
Imagínate en un problema, en la crisis de un matrimonio. Satanás es muy astuto. Y a veces se llega, tanto el hombre o la mujer, a enredarse con personas ajenas. No es que Dios los ponga en el camino. Satanás los pone porque parece que ese hombre o esa mujer va a traer consuelo para el esposo o la esposa. Ah, mira, llega a ser un buen momento, amigo. Y se enreda y termina teniendo una relación con él o con ella, dependiendo. Porque puede llenar el vacío que está pasando en ese tiempo de tristeza, de soledad. Y la Biblia en 1 Corintios 7, 10 y 11 dice: no obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí sino del Señor. ¿Cuál es? La esposa no debe dejar su marido, pero si lo deja, que no se case. Que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Estos consejos o esta instrucción no viene del apóstol Pablo en esta situación, porque dentro del mismo capítulo dice: mando yo, no el Señor. O sea, nos está dando como que una opción A, ¿no? Aquí dice la palabra que no proviene de Pablo. ¿Proviene de quién? De Dios. En el área matrimonial, no te enredes. Si hay problemas en matrimonial, no te enredes. Si hay problemas económicos, no te enredes. Si hay problemas legales, no te enredes. Y a veces, cuando estamos pasando situaciones difíciles, el ser humano siempre está muy sueltito de su boca, porque luego hace promesas que luego no cumple. Luego dice: Señor, si tú sanas a mi mamá, a mi papá, si tú arreglas esta situación, te prometo que ya voy a ir a la iglesia. ¿Y luego qué pasó? Llega la solución, llega la salud y no se cumple lo que se promete. Ya en la desesperación, el ser humano así es: Señor, te prometo de verdad que voy a hacer esto si tú sanas a mi mamá, si tú sanas a mi papá, si tú solucionas mi problema. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan ¿qué? Los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Santo Dios. Ahora sí te prometo, Dios, que ya voy a ir a la iglesia. Y va 1 o 2 domingos y luego deja de asistir a la iglesia. Yo siempre he dicho que el asistir a la iglesia es el resultado de lo que se vive en la semana. Si se vive en la semana nada con el Señor, yo no quiero nada con Dios. Señor, ¿para qué voy el domingo? Se me hace aburrido, es el único día que descanso. Pero estás pasando, no, ahora sí, Señor, si tú solucionas, si tú traes, ahora sí voy a ir a la iglesia. Siempre en nuestra vida van a haber personas que nos van a hacer, que nos van a traer o nos van a enredar. Tú y yo sabemos que hay verdades. Por ejemplo, si hay un problema en los matrimonios, en la desesperación, la mujer o el hombre busca solución, quiere y ora. Y cuando ve que no hay solución, se enreda con otras personas acudiendo a un amarre. No.
Fíjate, la Biblia, ve lo que dice en Isaías 32:7. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. En la desesperación, tal vez podría consultar: ¿me está engañando mi marido? Y acude a que le lean las cartas. Cartomancia. Checa tal vez los horóscopos, a ver si coinciden sus lunas, a ver si la estrella de Acuario está más cerca que la de Virgo, y que Escorpión tal vez tenga alguna que ver con el otro León. ¿Sí me explico, hermanos? Y a veces en vez de buscar lo que dice la palabra de Dios, nos enredamos en otras situaciones que no van. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 2:4: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Vuelvo a lo que les decía al principio: un soldado debe de tomar su posición en momentos difíciles, en momentos en los que hay dificultad, y debe de tomar su postura de guardia, de cuidarse. Y dice la Biblia que ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Y dice la Biblia en 2 de Pedro 2:20: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Ya le anda mejor creyendo al horóscopo que a lo que dice la Biblia. Oh, es que hoy me dijo mi horóscopo que me vista de morado o de azul. No me vestí porque me diga algo. Es que hoy me dijo que voy a tener un día espectacular y que tengo que hacer ciertas cosas. Y tal vez no lo diga yo por los adultos, pero pueden haber jóvenes que se enredan en estas situaciones. No siento, porque yo no siento que así como algo que no. Yo creo que hay jóvenes que están aquí, y tal vez hoy no aquí, pero que se congregan aquí y que acuden a los horóscopos. Y eso no está bien, porque dice la Biblia: no te enredes. La Biblia nos dice lo que no debemos de hacer: no te muevas y no te enredes. No te vayas por estas cosas. Y a veces tal vez no dicen los horóscopos, pero comparto cadenas que dicen que me va a ir bien. No es casualidad que te haya llegado este video, porque en una hora o tal vez te va a llegar ciertas cosas. Dicen: ¿y qué debo de hacer? Envíalo a tantas personas. ¡Ay, sí lo envío! Ponte a orar. Lo único que te va a llegar son más problemas, porque tu confianza en dónde debe de estar: en Dios. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Último punto: no rendirnos. No te rindas. No me debo rendir, debo de seguir adelante. Dice la Biblia en Isaías 41:13: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¿Quién está a nuestro lado en momentos difíciles? Dios. Nunca debes de dudar
si está Él o no, siempre está. Tal vez debemos de dudar si nosotros estamos cerca de Dios, porque Él siempre va a estar, pero tal vez nosotros nos alejamos con los pensamientos, con las cosas que hay en el mundo y dudamos y decimos, híjole, Dios ya se olvidó de mí. Y es que la palabra de Dios nos dice que en su infinita misericordia ya tiene todo listo, ya tiene una solución. Segundo libro de Crónicas 15:7 dice, pero en cuanto a ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Porque su trabajo será recompensado. No te preocupes. Todo lo que tú estás pasando, todo lo que estás sufriendo aparentemente es como una derrota, tal vez para el mundo, pero todo lo contrario. Porque tu Dios que te mira en lo secreto te va a recompensar en público. Aleluya. Amén. Solamente confía. No te desanimes. Y a ti y a mí, Dios nos dice aquí en su palabra, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez o un espíritu de miedo y de cobardía, sino de poder, de amor. En la versión normal dice dominio propio. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice y autodisciplina. No te rindas. No camines hacia atrás. Siempre Dios, cuando venga la prueba, cuando vengan las situaciones difíciles, Él no va a dar más de lo que no podamos soportar. Y algo que quiero recordarte, lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses, dice, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago ¿para qué? Para proteger su fe. Porque la fe es la que sostiene a un cristiano. Si pierde la fe un cristiano, ya perdió todo. Si pierde la fe un hijo de Dios, ya perdió todo. De nada sirve. Porque tú y yo estamos aquí, porque sabemos que nuestros ojos no están viendo a un Dios, pero la fe nos hace creer que Él está aquí en medio de nosotros. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca debe de creer, ¿sí? Debe de tener la convicción de que su fe no mengüe. Al contrario, que su fe crezca. Y a todos se nos ha dado una medida de fe. Y no para de quedarnos ahí y decir, oh, ya, qué bueno que a mí me dio una medida de fe, y hasta ahí. No, es para crecer. Aleluya. Amén. Dice la Biblia, para terminar este versículo, 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, ¿sí? O sea, tal vez, es que yo tengo los únicos problemas que, no. Dice, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, porque tal vez tus problemas son de una forma, pero habrá otros que tal vez tú no puedas soportar. Y a esta persona sí. Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y repito, lo que no debemos de hacer es, no te muevas. Número 2, no te enredes. Y número 3, no te rindas.